Listo. Allí todos están viendo la presentación. Y allí habla todo, sí. Listo. ¿Comienzo ya, Doc? Sí, señor, sí, sí, arrancamos bien. 11:00. Listo. Entonces, bueno, siendo las 11:00, muy buenos días a todos. Mi nombre es Steven Corenblum. Yo soy residente de pediatría de tercer año de la Universidad del Valle y hoy voy a hablarles sobre crisis hipertensivas en pediatría. Entonces, la agenda para hoy, voy a iniciar con una introducción, la fisiopatología, hablar acerca de la etiología de las crisis hipertensivas en niños, la presentación clínica, la evaluación diagnóstica, el tratamiento y posterior a ello, enfocar de acuerdo a cada una de las posibles causas de hipertensión secundaria en estos pacientes, hablar un poco acerca del pronóstico y al final unos mensajes para llevar a cabo respecto al manejo de las crisis hipertensivas en pediatría. Entonces, a manera de introducción, ¿a qué se refiere una crisis hipertensiva? Se refiere a que la presión arterial se eleve de manera súbita, severa y abrupta desde la presión basal que maneja el paciente, con un riesgo o un potencial riesgo de causar daño a un órgano blanco y que eso me comprometa la vida. Desde aquí, digamos que se ha dividido en dos tipos de crisis hipertensivas. Las emergencias hipertensivas, en donde esa elevación severa, súbita y abrupta de la presión arterial se acompaña con síntomas que son secundarios a un compromiso o un daño orgánico. Y la urgencia hipertensiva, cuando ocurre esa misma elevación de la presión arterial, pero aunque pueden generar síntomas leves, no hay un compromiso demostrado orgánico. Entonces, a raíz de esto, en el 2017, las guías de práctica clínica para el screening y manejo de la hipertensión arterial en niños y adolescentes, en vez del término urgencia o emergencia hipertensiva, refirió el término hipertensión aguda severa para referir cualquier presentación aguda sintomática de hipertensión severa, dado que tanto la emergencia como la urgencia pudiesen presentar algún tipo de sintomatología. Sin embargo, pues como vamos a ver ahora, el objetivo es determinar si hay o no daño orgánico y con base a eso, pues se dará el manejo. Entonces todavía están en continuación el uso de los términos tanto emergencia hipertensiva como emergencia hipertensiva. Entonces, hablando un poco acerca de la epidemiología, es algo difícil de estimar la prevalencia de emergencias hipertensivas porque como vamos a ver ahora en la evaluación diagnóstica, es difícil estimar una definición uniforme a diferencia de los adultos de una cifra tensional como exacta, a partir de lo cual se comienza a considerar una crisis hipertensiva. Entonces, eso pues ha dificultado un poco poder estimar un poco la incidencia y prevalencia de estas crisis. Sin embargo, en los pacientes que llegan al servicio de urgencias o que debutan con una crisis hipertensiva, aproximadamente, a diferencia de los adultos, es más el porcentaje que lo hace siendo tipo una emergencia hipertensiva, es decir, con compromiso de órgano blanco. Aproximadamente el 61% de las crisis hipertensivas en niños constituyen una crisis. Adicionalmente, el 12 al 14% de estas crisis se presentan antes de un año de edad, es decir, los neonatos y los lactantes también pueden presentar crisis hipertensivas. El 78% de los pacientes diagnosticados con crisis hipertensiva son mayores de 7 años y el 44% pues van a ser niños ya mayores de 13 años o adolescentes, es decir, la mayoría son niños por debajo pues de la adolescencia. En algunos estudios han determinado una predominancia masculina con una relación de 5-1, sin embargo eso varía un poco dependiendo de la etiología, porque como vamos a ver ahora, pues existen hipertensiones de origen inmunorreumatológico, donde en algunas enfermedades la prevalencia puede ser mayor en mujeres que hombres, y se ha asociado en pacientes en niños más grandes la aparición de hipertensión con un mayor índice de masa corporal y en algunos estudios han descrito pues una mayor incidencia en invierno, principalmente en la población adulta. Sin embargo, esto pues no ha sido completamente corroborado en niños.
Antes de entrar pues a hablar de todas las causas y el abordaje, es importante recordar un poco la fisiología y el control pues de la hipertensión arterial y que en el control o en los rangos de cifras tensionales que yo manejo de manera basal pues van a entrar a participar tanto factores externos como del medio ambiente como factores genéticos y aquí pues digamos que lo que más influye va a ser uno, pues el grado de ingesta que yo tenga de sodio en la dieta, el número de nefronas con el que nacen mis riñones, de ahí que niños que vengan con algún tipo de malformación renal o niños prematuros con un número de nefronas reducidos pueden estar en mayor riesgo de hacer hipertensión arterial porque va a haber disminución de la superficie de la filtración y eso puede causar retención pues de sodio a nivel renal y eso me puede traer pues una mayor carga volumétrica y una mayor carga volumétrica pues al final lo que me va a hacer es aumentar la precarga y pues si recordamos la fórmula de la presión arterial va a ser igual al perdón. Si recordamos, la presión arterial va a estar muy relacionada con el gasto cardíaco y si yo aumento gasto cardíaco, aumento presión arterial y si aumento precarga por volumen, pues voy a terminar aumentando gasto cardíaco. Adicionalmente, se ha visto que el estrés, que pues hace parte dentro de los factores medioambientales, también me aumenta la actividad nerviosa simpática y en la actividad nerviosa simpática pues van a estar las catecolaminas y muchas de estas catecolaminas van a tener un efecto de aumento de la contractibilidad que a la vez me va a aumentar el gasto cardíaco y que con esto me va a aumentar también el nivel basal pues de presión arterial. Ya también pues a nivel genético pueden haber factores derivados del endotelio con alteraciones como por ejemplo una hipertrofia estructural a nivel pues endotelial o también pueden haber otras circunstancias como por ejemplo alteraciones tisulares en la membrana celular del endotelio, exceso de renina, excesos de angiotensina, resistencia a la insulina y más si el paciente tiene un índice de masa corporal elevado, como es el caso de la obesidad, que todo eso lo que me va a alterar pues va a ser a nivel endotelial que me puede generar o una mayor contracción endotelial o una mayor hipertrofia del endotelio y esto me va a aumentar la resistencia periférica. Y si yo aumento la resistencia periférica, pues va a ser otra forma de aumentar niveles de presión arterial. Y aquí, pues es como se combinan tanto alteraciones genéticas que yo puedo tener como alteraciones tanto orgánicas o corporales, como sería el caso de la obesidad, como factores pues medioambientales que al final todo esto termina influyendo en la presión y por ende toda la cantidad de etiologías que vamos a ver ahora cada vez que yo tengo un paciente con una crisis hipertensiva. Eh, ¿Qué pasa? Dentro de las diferentes etiologías que hay, pues la causa de la hipertensión severa, que va a ser la crisis, va a depender va a depender con base a la causa de la hipertensión secundaria que me está elevando la presión. Sin embargo, esa causa es como el estímulo o el insulto inicial, ya que al final van a concluir en una vía común que se va a correlacionar con la severidad de la hipertensión y el desarrollo de síntomas de órgano blanco. ¿Por qué? Yo tengo el estímulo inicial que me genera la elevación de las cifras tensionales. Esto me va a activar un sistema que inicia a nivel yuxtaglomerular, que va a ser el sistema de renina, angiotensina, aldosterona. Adicionalmente, dependiendo pues el estímulo y la causa, puedo tener aumento perdón, puedo tener aumento de especies reactivas de oxígeno y mayor nivel oxidativo, o puedo tener una disfunción endotelial pues de base exacerbada por esa causa o estímulo inicial. Si yo activo el sistema de renina, angiotensina y aldosterona, tengo más estrés oxidativo y tengo pues disfunción endotelial, lo que se va a generar son fragmentación de proteínas y de neoantígenos, que esos neoantígenos me van a activar los linfocitos T. Esos linfocitos T activos van a entrar tanto al riñón como a la vasculatura y promueven una cascada inflamatoria que va a terminar en la entrada de otros mediadores inflamatorios. Se van a liberar más citoquinas que me van a contribuir más a la vasoconstricción
y pues me va a contribuir más a la retención de sodio y agua y más porque pues tengo activado pues este sistema de renina, angiotensina y aldosterona y con esto lo que va a hacer ya. Y con esto lo que va a generar es aumentar la severidad de la presión arterial. Y es un poquito pues lo que vemos en la imagen. Si yo tengo activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona, la renina pues va a favorecer la conversión del angiotensinógeno en la angiotensina 1, que a la vez se va a convertir en angiotensina 2 y en la angiotensina 2 participa en diferentes por decir así, eventos, entonces pues me genera no solamente vasoconstricción, sino aumento de otros factores, como por ejemplo el factor nuclear kappa beta, y si yo incremento por el estado inflamatorio que mencioné previamente, la cantidad de citoquinas interleuquinas, pues va a aumentar el grado de daño vascular y de nitrosis fibrinoide pues a nivel endotelial. Adicionalmente, si tengo más aumentadas las catecolaminas, pues me va a contribuir más a la respuesta vasoconstrictora y como habíamos mencionado anteriormente, al aumento de la actividad, perdón, de la resistencia vascular periférica por la actividad simpática y contribuir a la crisis hipertensiva. Y si tengo mayor estrés oxidativo, el estrés oxidativo se correlaciona con lesiones a nivel del vaso sanguíneo, aumento de la permeabilidad vascular, de la migración de células a nivel vascular y aumenta pues el daño endotelial, contribuyendo todavía más a toda esta cascada inflamatoria que me va a perpetuar pues la crisis hipertensiva. Se ha visto también que si yo mantengo un estado de vasoconstricción secundario a la misma crisis, por esa presión al final comienza a aumentar la natriuresis. Y si yo aumento natriuresis, aumento pérdida de agua y me genera un estado de depresión volumétrica. Y si el cuerpo sensa que disminuye el volumen circulante efectivo, ocurre un feedback positivo de activación del sistema de renina, angiotensina y aldosterona que ya estaba previamente activado. Y con esto lo que yo hago es aumentar todavía más la presión arterial, generando un círculo vicioso en el que cada vez aumenta el estado de vasoconstricción, el estrés oxidativo, el grado de inflamación, que si esto ocurre pues a nivel de toda la vasculatura, pues se generan efectos citotóxicos progresivos en la pared vascular y genera no solamente el daño endotelial, sino mayor riesgo de isquemia tisular. Y esta isquemia tisular, dependiendo pues el órgano comprometido, es que me va a generar el daño a órgano blanco que se va a manifestar pues en la emergencia hipertensiva. Entonces, ¿qué insultos o qué causas me pueden generar este desarrollo de esta crisis hipertensiva? Pues aquí hay una diferencia o discrepancia importante y es que los niños son completamente distintos a los adultos, porque en la mayoría de casos de crisis o emergencias hipertensivas en adultos es por no adherencia al tratamiento, por sobredosis de fármacos como por ejemplo antirripales que consiguen en distintas farmacias o por retirada aguda de los medicamentos, de algunos de los medicamentos antihipertensivos que consumen de base. Mientras que en niños generalmente se han atribuido a causas secundarias de hipertensión arterial. Inclusive en Inglaterra se ha reportado que del 2 al 5% de los niños con hipertensión severa tienen hipertensión primaria esencial, mientras casi el 80% o más del 80% tiene una condición renal subyacente. Es decir, en niños siempre debo descartar una etiología secundaria y esa etiología puede ser bastante amplia. A nivel renal, pueden ser tanto problemas del parénquima renal como problemas renovasculares y dentro de esos problemas renovasculares pues están las estenosis de arterias renales, también pues glomerulonefritis y en nuestro medio la glomerulonefritis posinfecciosa secundaria pues a infecciones por estreptococo que pues estamos acostumbrados a ver en nuestro servicio de urgencias, la nefropatía por reflujo, uropatía obstructiva, enfermedad renal poliquística, microangiopatía trombótica y más relacionado con un síndrome hemolítico urémico, falla renal aguda, falla renal terminal o inclusive pacientes que son llevados a trasplante renal por trampeos u obstrucciones agudas de la arteria renal durante el trasplante también pueden generar crisis hipertensivas. Tengo también causas cardiovasculares, entre ellas la más común, la coartación aórtica, que puede ser tanto a nivel de la salida de la aorta torácica como en la aorta abdominal o vasculitis sistémicas. Adicionalmente pueden ser secundarias a neoplasias como el feotromocitoma, el tumor de Wilms,
el neuroblastoma o en niños post-trasplante de médula ósea. También tengo causas endocrinas como el síndrome de Cushing, tirotoxicosis, formas raras de hiperplasia congénita adrenal y el hiperparatiroidismo. Tengo causas neurológicas como casos de disautonomía familiar, disautonomías secundarias a Guillain-Barré, casos donde por algún motivo pues existe aumentos de la presión intracraneal, como por ejemplo el pseudotumor cerebri, y tengo causas inmunológicas como el lupus eritematoso sistémico, la arteritis de Takayasu, poliarteritis nodosa, y el rechazo a trasplante por la microangiopatía que se genera secundaria a ese rechazo. También tengo crisis hipertensivas secundarias a medicamentos o toxinas. En algunos casos sí existen niños que ya manejan medicamentos antihipertensivos crónicos de base y que pueden hacer una falta de adherencia al medicamento, niños que consumen drogas ilícitas o adolescentes más que consumen drogas ilícitas como cocaína o metanfetaminas, consumo de medicamentos no prescritos para resfriados, a veces conseguidos por los mismos adolescentes o dados pues por los padres, el uso de antiinflamatorios no esteroideos, esteroides anabólicos y corticosteroides, inhibidores de la calcineurina como el tacrolimus o la ciclosporina, la eritropoyetina o retirar rápido algunos antihipertensivos como clonidina o betabloqueadores se han correlacionado con la aparición de crisis hipertensivas en niños y adolescentes. También tengo casos de hipertensión monogénica como el síndrome de Liro, el síndrome de Gordon, el exceso de mineralocorticoides y el aldosteronismo remediable por glucocorticoides tipo 1. Y también pues tengo hipertensión primaria y más secundaria pues a altos niveles fisiológicos de renina o cuando son pacientes con un índice de masa corporal elevado o pacientes obesos. ¿Qué presentación clínica me puede dar entonces una crisis hipertensiva? Pues el espectro de síntomas puede ser muy amplio, puede ir desde síntomas, aquí, perdón, no es no leves, sino síntomas leves, como por ejemplo cefalea, náuseas, vómito, visión borrosa o ansiedad, o síntomas que me reflejen ya un compromiso isquémico orgánico y que me pongan en riesgo la vida, como el desarrollo de encefalopatía, déficit neurológico, secundario pues a isquemias o hemorragias cerebrales, amaurosis, que pueden ser tanto temporal como permanente por hemorragias o infartos retinianos bilaterales, papiledemas, parálisis de nervio facial, falla renal aguda oligúrica, falla cardíaca aguda o edema pulmonar. Si tiene pues alguno de estos signos que indiquen pues el isquemia orgánica, ya hablamos de que entonces hay un compromiso o un daño pues a órgano blanco. La manifestación más común en niños es neurológica. El 55% de los niños con crisis hipertensivas refieren cefalea, el 46% mareo, luego las náuseas y el vómito. Un porcentaje no superior al 20% generan alteración del estado de conciencia y del 11 al 20% pues pueden convulsionar. Y dentro de las emergencias, la principal es la encefalopatía hipertensiva en un 25%. Aquí era 9% en hemiplegia, ahorita por favor este 5%. Y también pues pueden convulsionar o generar parálisis faciales. En cuanto a la encefalopatía hipertensiva, hay que recordar que los niños pueden manifestarse, o bueno, la emergencia hipertensiva en los niños puede manifestarse como un síndrome de encefalopatía posterior reversible o PRES, secundario al compromiso del área occipitoparietal y que lo vamos a tener más en cuenta si el niño tiene factores de riesgo como pacientes con quimioterapia, post-trasplantes, enfermedades autoinmunes, uso de inmunosupresores o pacientes en enfermedad renal con estadio terminal, donde los síntomas pueden ser leves, como ya los habíamos mencionado antes, o pueden ser severos y son más característicos del PRES, la alteración del estado mental, la presencia de convulsiones, la maurosis, que en la mayoría de los casos pues termina siendo temporal porque el nombre lo dice, pues es reversible, y el déficit neurológico focal, que cuando le hago una neuroimagen, lo característico del PRES es que van a ver en la resonancia cambios bilaterales simétricos en la sustancia blanca occipitoparietal y que el paciente comienza a mejorar con el tiempo, pues por ser reversible. Sin embargo, algunos, un grupo muy pequeño, pues puede quedar con secuelas neurológicas de base. Otro tipo de encefalopatía hipertensiva que hay que tener en cuenta es la encefalopatía cerebelar inducida por hipertensión,
que se puede acompañar de hidrocefalia y que lo que se genera es un cuadro de herniación cerebral, herniación cerebelar, que va a ser herniación tonsilar cerebelar, que muchas veces va a requerir ventriculostomía y que cuando le hago la neuroimagen al paciente queda la duda de si es una masa intracerebral o no, pero que al mejorar las cifras de tensión arterial, los cambios o los hallazgos en la neuroimagen comienzan a mejorar. Y pues recordar que siempre que tengo un paciente encefalopático, hay diagnósticos diferenciales de la encefalopatía hipertensiva que hay que descartar siempre, como la hemorragia intracraneal, trombosis cerebrales, infartos, encefalopatía urémica, tumores, la presencia de encefalitis, aumentos de la presión intracraneana como el pseudotumor cerebri o la ansiedad pues en estados histéricos que también pues reportan la literatura. A nivel cardiovascular, dentro de los principales compromisos de órgano blanco, pues va a ser la falla cardíaca congestiva, que la vamos a corroborar en niños con disnea al ejercicio o en niños muy pequeños con no solo cianosis, sino también disnea o fatiga pues al proceso de la alimentación. Puede acompañarse o no de edema pulmonar o edema periférico o de una presencia de un ritmo galope pues a la auscultación. Puede haber dolor o sensibilidad torácica y más que todo cuando la hipertensión se ha instaurado de una manera crónica, pues se comienzan a generar cambios estructurales a nivel del ventrículo y generar pues hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y algunos pacientes en los cuales todos estos síntomas han estado ahí subyacentes y no pues han consultado a tiempo, donde ya comienza a haber una falla de la bomba, pueden pasar a hipotensión secundaria y generar pues un shock cardiogénico posterior pues, a presentar la crisis. A nivel visual, el compromiso de órgano blanco se ha visto de que pueden ser infartos retinianos, hemorragias, papiledema, ceguera cortical, neuropatía isquémica óptica o otros trastornos visuales por aumento de la presión intracraneal como diplopía o pues el papiledema, que es el edema de la papila óptica. Cabe resaltar de que un tercio de los niños con emergencias hipertensivas ya tienen retinopatía de base y que el 36% de los niños con hipertensión severa pues tienen papiledema y que los cambios visuales pueden hacer parte o espectro de la encefalopatía hipertensiva como en los casos pues, de niños con PRES. A nivel renal, la emergencia hipertensiva me puede predisponer a lesión renal aguda, hematuria y proteinuria. Hay algo que es el síndrome de hipertensión hiponatrémica en pacientes con estenosis unilateral de la arteria renal, donde el riñón contralateral pues va a tener una hiperfiltración tratando pues de compensar con aumento de diuresis y natriuresis en ese riñón contralateral, generándome pues hiponatremia en ese estado de hipertensión. Y por activación del sistema de renina, angiotensina y aldosterona, puedo tener poliuria, polidipsia, cefaleas y otros trastornos hidroelectrolíticos acompañantes como hiponatremia, hipocalemia, alcalosis hipoclorémica y en ocasiones esa proteinuria pues puede ser inclusive en rangos nefróticos. También recordar que neonatos y lactantes también pueden tener compromiso pues a órgano blanco, también pueden hacer falla cardíaca congestiva, pueden hacer apneas, cianosis, letargia, convulsiones, taquipneas, problemas de alimentación, irritabilidad persistente o inclusive falla para crecer en los seguimientos y todo eso pueden ser signos o indicios de que hay una crisis hipertensiva o una hipertensión no controlada de base pues en el paciente. También pues tengo que tener en cuenta no solo los síntomas secundarios a la elevación de la presión y al daño orgánico, sino otros síntomas que me puedan orientar posiblemente la causa subyacente. Entonces, si tengo un niño que además de eso tiene palpitaciones, sudoración y enrojecimiento, pues habría que descartar, por ejemplo, la presencia de un tumor productor de catecolaminas. Si el niño tiene exoftalmos, taquicardia, diarrea, pérdida de peso, pues descartar la posibilidad de un hipertiroidismo. Si tiene una masa abdominal palpable, pues recordar que el principal tumor extracraneal va a ser el neuroblastoma, pero que el principal tumor renal va a ser el tumor de Wilms, entonces que tengo que descartar pues uno de los dos, o enfermedad renal poliquística, o displasia renal multiquística, o inclusive casos de
neuropatías obstructivas. Si hay la auscultación de un soplo abdominal, pues puede ser sugestivo de estenosis de las arterias renales. En niños que tengan sobrecarga o signos de sobrecarga volumétrica, que pueden tener falla renal terminal o glomerulonefritis aguda y que puede ser la causa pues, de sus crisis hipertensivas. En niños que tengan cara en luna llena, obesidad truncal, estrías o hirsutismo, que pueden tener pues, un síndrome de Cushing de base. Niños donde hayan discrepancias en los pulsos y tengan pulsos periféricos en los miembros inferiores débiles o discrepancias o aumento del gradiente de la presión entre presiones de miembros superiores y miembros inferiores. Es muy sugestivo pues de coartación o hay que descartar una coartación aórtica y niños con bradicardia, respiración irregular y apneas, descartar pues una lesión cerebral o un traumatismo craneoencefálico de base que me puede estar generando pues el aumento de la. Ya al momento de la evaluación diagnóstica, pues lo primero va a ser definir que el paciente se encuentra en hipertensión severa y si esa hipertensión severa es una urgencia o una emergencia, posteriormente pues realizar toda la anamnesis, buscar los signos y síntomas que vimos y ayudarnos de algunos laboratorios para determinar la causa secundaria porque siempre hay que descartar una causa secundaria en niños. Entonces, en cuanto a qué es hipertensión severa en los niños, no hay una definición clara, inclusive antes de las guías de la Sociedad Europea de Hipertensión se usaban términos como presión sistólica por encima del percentil 99 o cuando la presión está a 20 milímetros por encima del percentil 95. Inclusive las guías de la Sociedad Europea indicaron en el 2016 un punto de corte del 20% por encima del límite de hipertensión arterial del estadio 2, pero que por decir algo, pueden haber más riesgo de complicaciones cuando aumenta más de 30 milímetros de mercurio por encima del percentil 95 y que pueden haber situaciones donde pueden tener niveles más bajos de presión sistólica, pero que para el niño ya le está generando compromiso isquémico orgánico y que requiere intervención aguda, como pacientes oncológicos, pacientes con trasplantes de médula ósea, pacientes con alto riesgo de sangrado, con riesgo de complicaciones neurológicas o en los casos de pacientes que van a ser llevados a cirugía que hacen hipertensión perioperatoria. Entonces, que más que un punto de corte numérico, se debe realizar un abordaje individualizado con énfasis en la evaluación del riesgo asociado pues al desarrollo de órgano blanco en niños. Sin embargo, pues eso termina siendo al final muy inespecífico. Y lo que pues actualmente se recomienda y más porque yo voy a tener una presión a la cual quiero llegar de objetivo y con la cual voy a plantear el tratamiento en una crisis hipertensiva, se recomienda que en cualquier paciente con presión arterial que esté en el límite superior del estadio 2 de hipertensión para la edad o que exceda ese estadio 2, considerar pues que está cursando con una crisis hipertensiva o que pues obviamente genere síntomas de ello. Y entonces, ¿cuál sería el estadio 2 de la hipertensión arterial? Pues aquí tenemos en una tabla los diferentes tipos de guías y cuando hablamos de hipertensión o bueno, de presión arterial elevada, de hipertensión estadio 1 y de hipertensión estadio 2. La que mayormente usamos acá, que es la de la Academia Americana de Pediatría del 2017, pues va a ser hipertensión estadio 2 cuando esté por encima del percentil 95 más 12 milímetros de mercurios o mayor a 140-90 o en niños de 3 a 17 años la presión igual o mayor a 140-90. Entonces, ¿cuál va a ser el percentil 95 más 12? Pues va a ser el percentil 95 y a ese percentil 95 sumarle 12 milímetros de mercurio. Pero entonces, ¿cómo determino ese percentil 95? Y más porque la Academia Americana de Pediatría, como vamos a ver ahora, las tablas están en niños de 1 a 17 años. Pues estas tablas las saqué en base a otras tablas que muestran en un artículo del New Reviews donde me mostraban como los niveles de presión arterial normal y los percentiles de presión arterial, tanto en niños recién nacidos pretérmino como en recién nacidos a término y en niños
en los primeros 12 meses de vida. Y en esas tablas nos mencionaban que pues el percentil 95 en niños pretérmino iba variando según los grados de o según las semanas de posgestacionales que tengan desde el momento del nacimiento, que en niños en recién nacidos a término ese percentil 95 iba a variar los primeros 7 días de vida y luego se mantenía pues hasta el día del 30 de vida cuando la presión estuviese por encima de 87-58 milímetros de mercurio y que en lactantes pues se iba a diferenciar tanto en niños como en niñas y cada mes de vida pues iba a variar ese límite del percentil 95 de presión arterial. Ya para pacientes por encima del año de edad hasta los 17 años, pues va a ser un poco más fácil porque ya las tablas, esas son las tablas, aunque son tomadas del Harriet Lane, son las mismas tablas que nos muestra la Academia Americana de Pediatría, donde nos menciona hay unas tablas para niñas y unas tablas para niños, nos mencionan entonces la edad en años y nos van a mencionar la estatura, tanto el percentil de estatura si lo tengo o si tengo solo el dato de la estatura en centímetros, pues la estatura en centímetros y cuáles van a ser los percentiles tanto de presión sistólica como de presión diastólica para esa estatura que tiene el niño. Y aquí puedo con esto determinar cuál va a ser el percentil 95 y el percentil 95 más 12 para cada una de las estaturas de, en este caso serían niñas, al año, a los 2 años, a los 3 años de edad y así pues, hasta los 17 años que nos muestra la tabla y lo mismo nos van a mostrar pues en niños y me queda un poco más fácil con esto saber cuando el niño pues está cursando con una crisis hipertensiva al momento pues de tomarle la presión. Con esto pues el objetivo, recordar, es reconocer la hipertensión severa y ahora el objetivo pues va a ser diferenciar entre una urgencia y una emergencia hipertensiva. Entonces debo reconocer la presencia de signos y síntomas de daño a órgano blanco porque esto va a ser esencial para el manejo. Entonces yo tengo que tratar en pocos minutos de realizar una evaluación inicial, una historia corta y un examen físico en el cual yo pueda identificar si el paciente tiene o no compromiso orgánico, si el paciente posiblemente puedo sospechar cuál puede ser la causa de esa crisis hipertensiva o por lo menos saber qué paraclínicos le voy a enviar para orientarme un poco más hacia el diagnóstico sin dejar de dar el tratamiento inicial cuando reconozco que hay pues compromiso de órgano blanco. Entonces, dentro de, pues eso es como un esquema y es que lo principal en niños son trastornos renales. Entonces siempre pues debo descartar que el niño tenga una enfermedad de parénquima renal o que el niño tenga alteraciones en las arterias renales o malformaciones renales congénitas y dentro de este grupo, como la coartación de aorta, a pesar de ser cardíaca, me genera igual un estado de hipoperfusión hacia el riñón, termina generando un estado de hipertensión renovascular. También debo descartar pues la coartación de aorta como de este grupo de patologías grandes al comienzo. Y una vez ya yo descarte esto, y si no logro encontrar la causa, pues ya se deben descartar las demás causas como endocrinológicas, cromocitoma, paragandriomas, causas monogénicas de hipertensión arterial y todas las que mencioné al comienzo. Estos son como algunos de los puntos que yo puedo usar en mi interrogatorio que debe ser corto si el paciente está generando un compromiso órgano blanco y luego cuando lo logre estabilizar, pues ampliar el interrogatorio, tratar de incluir factores de riesgo perinatales, antecedentes previos del paciente, comorbilidades que tenga el paciente, si ha usado ya antihipertensivos en el pasado o consume algún medicamento, historia familiar y los síntomas con los cuales llegó al paciente, porque todo esto me puede ayudar a orientar hacia cuál puede ser la posible causa de la hipertensión arterial, porque siempre, además de controlar la presión, debo manejar pues, la causa de base. En el examen físico, pues siempre recordar, además de los signos vitales, el estado general, las fasias, porque si tiene fasias de luna llena, pues debo ir pensando en que puede ser, por ejemplo, un Cushing,
Recordar pues la antropometría, la examinación abdominal, descartar la presencia de hepatosplenomegalia o la presencia de una masa abdominal palpable, el examen cardiovascular, incluir los pulsos periféricos y el diferencial de presión pues en las cuatro extremidades y si hay presencia de soplos en cuello, en tórax y abdomen, no solamente soplos pues a nivel cardíaco. También si hay, por ejemplo, lesiones en piel secundarias de algún síndrome neurocutáneo, fases genéticas sindrómicas, signos en la piel que sean sugestivos, digamos, alguna enfermedad vasculítica o un lupus, y si hay alteraciones, pues al examen neurológico, porque esto pues me ayuda también a determinar si existe o no compromiso órgano blanco y siempre pues realizar un fondo de ojo para descartar la presencia de papiledema. Dentro de los paraclínicos, pues tengo una amplia gama de paraclínicos de laboratorio que va desde electrolitos, función renal y hemograma, hasta pues realizar función tiroidea. En niñas siempre pues recomiendan realizar una prueba de embarazo, porque aunque no lo mencioné en las causas, si es una adolescente embarazada, la preeclampsia puede ser ese origen de su crisis hipertensiva o una hipertensión relacionada con el embarazo. Realizar un uroanálisis, un urocultivo, si tengo sospecha, realizar un test toxicológico en orina para descartar pues la presencia de pronto de algún consumo de droga de abuso secundario a esa crisis hipertensiva e inclusive recomiendan pues medir niveles de renina plasmático, cortisol o metanefrinas fraccionadas en plasma o en orina, pero acuérdense que todo eso pues siempre es yo orientándolo hacia una causa, no es que a todos les voy a hacer toda la cantidad de paraclínicos. Y dentro de los estudios de imagen, pues la ecografía renal y el Doppler de arterias renales me ayuda a descartar hipertensión renovascular. El ecocardiograma también es útil para descartar no solamente signos de falla cardíaca congestiva o de hipertrofia ventricular, sino también coartación aórtica en los segmentos superiores de la aorta. Un TAC de cráneo o una resonancia cerebral es útil si el paciente tiene signos de encefalopatía para descartar todos los diagnósticos diferenciales previos que le mencioné. Radiografía de tórax si tiene síntomas a nivel respiratorio, ahí fue un error mío. Y TAC o angioresonancia de tórax o abdomen si yo sospecho y quiero corroborar la estenosis de arterias renales o la presencia pues de una coartación y siempre pues realizar el fondo de ojo y pues aquí ya va como orientado a cada tipo de causa secundaria, pues cuáles son los exámenes que me ayudan a confirmar exclusivamente pues ese diagnóstico de ahí. Ya para el tratamiento, pues el objetivo es prevenir o tratar las complicaciones que me comprometan la vida por la disfunción orgánica inducida pues por esta hipertensión y por eso el tratamiento debe ser inmediato, debe ser efectivo, pero debe ser seguro. Seguro quiere decir que yo pueda titular ese descenso de la presión o esa infusión del medicamento antihipertensivo que yo voy a usar. Por eso lo ideal sería que el manejo de una crisis o emergencia, sobre todo de una emergencia hipertensiva, fuese en la UCI y más porque las crisis hipertensivas tipo urgencias se pueden convertir en emergencias y pues porque en la UCI yo tengo un acceso endovenoso para aplicar los fármacos, un acceso, puedo tener un acceso intraarterial si quiero tener un monitoreo invasivo de la presión arterial, una monitoría continua neurológica, una monitoría cardíaca continua, monitoría renal del gasto urinario, de la función renal y el manejo de soporte para posibles complicaciones como la posibilidad de tener anticonvulsivantes o inotrópicos, pero yo también tengo muchas de estas cosas en urgencias, por ende el manejo se tiene que iniciar lo más pronto posible y no esperar a tener, por ejemplo, un cupo en UCI para iniciar pues el tratamiento porque el compromiso fatal o las secuelas neurológicas, como vamos a ver ahora en las complicaciones, pues pueden afectar la calidad de vida del paciente. La ruta de administración, pues si yo tengo un paciente que está con compromiso de órgano blanco, es decir, con una emergencia hipertensiva, lo ideal es usar medicamentos endovenosos en infusión continua para reducir inmediatamente la presión arterial y con ello el daño orgánico. Mientras que si está en urgencia, si el niño tolera la vía oral, puedo manejar una urgencia hipertensiva con medicamentos orales y solo usar medicamentos endovenosos y preferiblemente en bolos y no en infusión cuando el niño no tolera
Entonces, si yo no sé cuánto lleva el niño manejando cifras tensionales elevadas, le reduzco excesivamente la presión arterial, le puedo generar un estado de hipoperfusión cerebral que termine en la presencia de convulsiones, alteración de la conciencia, pérdida visual y perfusión renal o falla renal aguda. Por ende, si el niño ya tiene hipertensión arterial crónica, donde ya hay una alteración de la regulación del flujo cerebral, se recomienda pues una reanimación menos agresiva porque hay más riesgo de hipoperfusión si es una corrección agresiva. Mientras que si yo estoy completamente seguro que esa hipertensión arterial es aguda y que el niño venía previamente con sus cifras tensionales normales, pudiese dar un tratamiento más agresivo porque no se ha instaurado todavía esa alteración en la regulación del flujo cerebral y existiría menos riesgo de hipoperfusión si yo le reduzco más agresivamente la presión, pero pues tener la certeza de eso muchas veces es muy difícil. No hay una evidencia clínica o experimental de la tasa óptima para reducir la presión arterial y lo que se recomienda es dividirlo por fases. Una primera fase, que es, la mencionan como el principio de los cuartos, y es que yo reduzco un cuarto de lo planeado de la presión arterial en un cuarto del día. Aquí es que dije que era importante lograr tener una cifra estimada a la cual yo quiero tener la presión arterial, que va a ser el percentil 95. Voy a tratar de llevar a ese niño al percentil 95 para la edad y talla que tiene. Entonces, tengo que tener en cuenta que en las primeras 6 horas, que sería un cuarto del día, algunos días recomiendan inclusive en las primeras 8 horas, no reducir más del 25% de lo que yo quiero reducir de presiones arteriales. Es decir, si el niño tiene una presión en 200 y el percentil 95 me da, por decir algo, en 120, de esos 80 milímetros de mercurio que le quiero reducir, no puedo reducir más del 25% en las primeras 6 u 8 horas. Es decir, no lo voy a reducir más de 20 milímetros de mercurio de la presión en esas primeras 6 a 8 horas. Y el resto, lo que me hace falta, ya lo reduzco en una segunda fase de 24 a 48 horas hasta que yo logre llevar ese niño al percentil 95. Y es, perdón, espérame que se me desconectó ya. Y es lo que vemos en el algoritmo, y es que si yo tengo al paciente con emergencia hipertensiva, en las primeras 6 horas debo reducir menos del 25% de lo estimado de presión arterial, y ya en las siguientes, y esto lo hago pues con infusiones endovenosas que las puedo titular. Por eso, un medicamento oral yo no lo puedo titular, un medicamento endovenoso en infusión continua lo puedo titular para evitar el descenso progresivo o agresivo pues de la presión, y ya en la segunda fase, en las siguientes 24 a 48 horas, lo cambio pues lo voy cambiando a medicamentos orales para ya lograr después de 48 horas tener ese niño en presiones arteriales alrededor del percentil 95. Mientras que pues en una urgencia hipertensiva puedo manejarlo con medicamentos orales porque pues no hay compromiso pues todavía de ese órgano blanco, a menos que no tolere pues la vía oral. En cuanto al manejo farmacológico, pues no han hecho estudios comparativos para escoger el tipo de antihipertensivo inicial, y la selección se va a basar en el inicio de acción del medicamento, la seguridad y el uso de ese medicamento, el protocolo de cada institución y si el paciente tiene o no una causa reconocida de su hipertensión arterial. Dentro de los medicamentos endovenosos, los vasodilatadores, como son vasodilatadores directos, venosos y arteriales, que reducen la precarga y la poscarga, pues facilitan el descenso rápido de la presión arterial, y el único efecto colateral de estos vasodilatadores es que se puede acumular un metabolito que es el tiocianato si se usa más de 24 a 48 horas. Por eso lo uso solo en la fase inicial de las primeras 6 horas para lograr pues el control de la presión arterial en los casos de emergencia hipertensiva, porque si los uso por más de 24 horas aumenta el riesgo de acumulación de este metabolito y aumenta el riesgo de metahemoglobinemia, acidosis metabólica y convulsiones. Y dentro de esos vasodilatadores está la hidralazina,
está el diazóxido y está la nitroglicerina. El problema es que no están disponibles en muchos países, en algunos no han hecho estudios pediátricos y de aquí la nitroglicerina pues es un donante de óxido nítrico que pues es dentro de los que más tenemos disponibles en urgencias, que reduce la carga y el gasto cardíaco, y el otro vasodilatador es el nitroprusiato, que es un vasodilatador arteriovenoso, que también es un donante de óxido nítrico, por lo que disminuye la resistencia vascular periférica por su vasodilatación, que se puede usar en tratamientos de crisis hipertensivas e hipertensión maligna, refractaria a otros tratamientos, pero pues que no hay evidencia, pero que se ha descrito por algunos expertos que se puede usar en insuficiencia cardíaca grave refractaria o en estabilizar pues el gasto cardíaco post resucitación. Sin embargo, en cuanto pues a emergencias hipertensivas, se puede usar pues en los tipos de emergencia hipertensiva y la dosis pues va a variar según la edad, si es neonatos o si es niños, una dosis inicial de 0.25 microgramos kilo minuto en neonatos o de 0.3 a 0.5 microgramos kilo minuto en niños y se titula hasta lograr conseguir el efecto hemodinámico que yo busco o el descenso que yo busco gradual de esa presión arterial y que si yo me excedo en una dosis de más de 1.8 microgramos kilo minuto, se ha visto que además de acumular el metabolito del tiocianato, también me contribuye a mayores concentraciones de cianuro. Tengo que tener en cuenta que se inactiva con la luz solar y que pues inicia su acción a los pocos segundos de pasar el medicamento. Otros medicamentos endovenosos, pues a manera pues, de tenerlos en cuenta, está el dicardipino, que es un calcio antagonista de hidropiridina de segunda generación, que la vasodilatación es porque induce la relajación de la célula muscular lisa vascular, pero que puede generar taquicardia, enrojecimiento y palpitaciones. Los beta bloqueadores, como el labetalol, que es un bloqueador alfa 1 y beta adrenérgico, que por eso reduce la presión arterial y la resistencia vascular periférica con efectos pequeños a nivel del gasto cardíaco, pero que al ser bloqueador beta adrenérgico tiene un efecto de vasoconstricción y que por eso está contraindicado en niños con asma o falla cardíaca congestiva descompensada o inestable, pero que se ha visto que se puede usar en niños en lactantes y en niños pequeños. El otro es el urapidil, que también es un antagonista de receptores alfa 1, que genera una acción vasodilatadora no acompañada de la taquicardia refleja ni de modificar el sistema renina, angiotensina y aldosterona, pero que la única contraindicación pues en los casos de estenosis aórtica. Tengo pues también el esmolol, que igual está contraindicado en niños con falla cardíaca aguda descompensada o en niños con asma por ser bloqueadores que aunque son beta 1 cardioselectivos, pueden perder esa cardioselectividad cuando se aumentan o se comienzan a aumentar las dosis de estos medicamentos. Está la clonidina, que viene tanto en presentación oral o endovenosa, aunque aquí pues solo la he visto oral, que es un antagonista alfa 2 adrenérgico de acción central y que lo que hace es reducir el flujo simpático central y con eso me genera vasodilatación y que además es mínimamente excretado en orina o removido en hemodiálisis, por ende se puede usar en niños con enfermedad renal crónica, pero que como disminuyen el tono simpático central, me pueden generar sedación, boca seca y si lo retiro súbitamente me puede generar pues una hipertensión de rebote. El fenoldopan, que es un agonista selectivo de receptores de 1 de dopamina que se enlaza a adrenoreceptores alfa 2, también genera vasodilatación, pero se ha usado más es en los casos de inducir hipotensión controlada en niños durante pues algunos tipos de intervenciones quirúrgicas. De los IECAS endovenosos, pues tengo el único IECA endovenoso es el enalaprilat, que aunque tiene experiencia publicada pediátrica limitada, tiene pues propiedades antirrenina, entonces está contraindicado en niños con hipercalemia o injuria renal o en estenosis de arteria renal bilateral o estenosis de una arteria renal pero con un riñón único y por ende antes de usarlo, idealmente antes de usar cualquier IECA, debo tener una ecografía Doppler de arterias renales que me descarte la presencia pues de estenosis de arterias renales. Dentro de los diuréticos, pues el endovenoso que más usamos es el ASA, la furosemida, que es un diurético de ASA,
que me sirve cuando hay sobrecarga de volumen que me está contribuyendo a esa hipertensión, como niños con lesión renal aguda oligúrica o niños con glomerulonefritis o con falla cardíaca congestiva y que favorece el descenso de la presión porque induce la diuresis y la natriuresis y me induce pues a controlar esa sobrecarga hídrica, pero que si lo uso repetidamente me puede generar hipocalemia, por ende lo debo evitar en niños con alteraciones pues del potasio tipo hipocalemia. Ya en cuanto a los medicamentos orales, tengo otros bloqueadores de canales de calcio con el mismo mecanismo como el nifedipino, también tengo el isradipino, dentro de los IECAS pues tengo el captopril que tiene las mismas contraindicaciones que tiene el IECA endovenoso, entonces no debo corroborar que el niño no tenga ni falla renal, ni hipercalemia, ni estenosis de las arterias renales. Tengo también otros alfagonistas como la daxosina o la prazosina y la clonidina, pues también tienen presentación oral. Y tengo otros vasodilatadores como el minoxidil, que es un vasodilatador arterial directo potente y que se ha descrito como el más potente de los medicamentos orales para disminuir la presión arterial en todas las formas de hipertensión, aun si son refractarias a otros antihipertensivos y que ha sido útil en niños con hipertensión por sobrecarga de volumen, como niños con falla renal crónica que son pues dializados y que por algún motivo están hiperhidratados. El minoxidil puede ser una buena opción cuando no le he logrado controlar la presión arterial otros tipos pues, de medicamentos orales. Esto es solo pues a manera de resumen las dosis dentro de los medicamentos tanto endovenosos como los medicamentos orales. Y pues recordar las modificaciones del estilo de vida que incluyen restricción de sodio, altos niveles de frutas, vegetales, lácteos bajos en grasas, caminar de 30 a 60 minutos 3 a 5 veces por semana o pues hacer actividad física según el niño, pero pues recordar que yo debo dar un tratamiento o un enfoque de acuerdo a una etiología específica. Entonces, que por decir algo, si yo tengo un niño con glomerulonefritis, que ya dije, el niño tiene signos de un síndrome nefrítico. Por ende, el niño tiene una glomerulonefritis, pues recordar que tengo causas tanto inmunes como causas postinfecciosas que a la larga lo que me van a generar es un aumento de mediadores inflamatorios a nivel pues renal, aumento de la permeabilidad de proteínas, disminución de la tasa glomerular, hipercelularidad, trombosis, necrosis y semilunas, que al final lo que me va a generar pues es aumento de la reabsorción de sal y pues una mayor sobrecarga volumétrica, contribuir pues a la hipertensión arterial. Y me pueden generar cuando avanza una insuficiencia renal en grado variable con oliguria y pues estas son todas las causas de la glomerulonefritis que yo debo entrar a descartar cuando identifico pues que el niño tiene un síndrome nefrítico. Estos son todos los diagnósticos los estudios diagnósticos que yo debo realizar en un niño con glomerulonefritis, incluyendo tanto descartar causas infecciosas, astos, como descartar pues o realizar pues exámenes para estudios inmunes y en cuanto al manejo enfocado para la crisis arterial, las crisis de hipertensión arterial en estos pacientes, recordar que los niños con glomerulonefritis agudas tienen un alto riesgo de PRES, dado que muchas veces no tienen esa hipertensión crónica, entonces tienen poco tiempo de ajustar la autorregulación de la perfusión cerebral y por ende si elevo mucho la presión aumenta esa perfusión y me puede generar o relacionar la encefalopatía hipertensiva y el PRES. Por ende, requieren un descenso más rápido de la presión con un menor riesgo de hipoperfusión orgánica si yo o disminuyo la presión de manera agresiva. Generalmente, como tienen retención de agua y sodio, requieren diuréticos y no se recomiendan los IECAS por el riesgo de hipercalemia o de injuria renal por el compromiso pues, glomerular que tienen. Y que además del manejo antihipertensivo, debo recordar la restricción hídrica, la restricción de sodio y potasio,
si hay hipercalemia, resinas de intercambio iónico y pues si nada mejora la diálisis, que la diálisis me ayuda a controlar también el volumen y por ende controlar la presión. Si es posinfecciosa o postestreptocóxica, recordar el antibiótico y si es autoinmune, pues los corticosteroides o los inmunopresores. En aquellos niños que por problemas o enfermedades renales ya instauren una lesión renal aguda, recordar que si hay signos de sobrecarga y oliguria, pues me pueden servir los diuréticos de ASA, que los IECAS no van a estar recomendados por el riesgo de aumentar esa lesión renal y de inducir hipercalemia, y que si a pesar de tener oliguria yo tengo depresión volumétrica en estos pacientes, los diuréticos pues van a ser inefectivos y pues voy a indicar es el manejo ya con hemodiálisis o diálisis pues para manejar estos casos. En los casos de estenosis de arterias renales, recordar que yo puedo tener estenosis tanto en las arterias principales como en las segundas ramas, como en las ramas distales parenquimatosas, como en las arterias renales accesorias y que lo que me van a generar es una disminución del flujo renal y eso, ese hipoflujo o esa disminución del flujo renal es lo que me va a alterar el mecanismo de renina, angiotensina, aldosterona y me va a perpetuar pues desarrollo de crisis hipertensivas. Recordar que los IECAS están absolutamente contraindicados, que si tengo niños con estenosis renal arterial unilateral sin importancia hemodinámica, solamente allí podría usar los IECAS, pero generalmente IECAS y estenosis de las arterias renales no van, que debo tener precaución en neonatos por el riesgo de lesión renal aguda y porque si yo uso IECAS en neonatos, los neonatos tienen niveles fisiológicos altos de renina y me pueden generar un estado hiporreninémico que me genere pues riesgos no solo de hipoperfusión tisular, sino de inclusive hipotensión refractaria en estos pacientes y muerte. Y que aquí se prefieren los beta bloqueadores debido pues a su capacidad de reducir la liberación de renina por ambos riñones pues en los casos de estenosis de arterias renales. En la coartación aórtica, pues la presión arterial se genera por obstrucción del flujo sanguíneo de la aorta. Siempre recordar que en los neonatos el debut de una coartación aórtica puede ser un shock cardiogénico, porque si esa coartación aorta es severa, yo mantengo el flujo renal por el ductus y que si se cierra el ductus debutan con un shock cardiogénico y puede ser secundario pues a esa coartación, que si no generó un choque cardiogénico cuando se cerró el ductus y que la coartación no es severa, pues probablemente ya el paciente no vaya a generar un shock cardiogénico secundario a esa coartación, pero pues que al examen físico, además de la crisis, tengo pulsos femorales débiles y un radiente entre la presión de miembros superiores e inferiores mayor a 20 milímetros de mercurio, que para el diagnóstico puedo usar ecocardiograma, tanto fetal a nivel prenatal como transtorácico ya cuando el niño nace, o un TAC o una resonancia toracoabdominal con la modalidad o la ventana de angiografía para poder mirar o pues la coartación y que aquí los beta-adrenérgicos son frecuentemente usados ya que se han podido usar en niños inclusive desde el mes de edad hasta los 12 años sin eventos adversos, pero que como esto ya implica cronicidad, aquí la reducción de la presión arterial si no es como la glomerulonefritis que puede ser más agresiva, sino que debe ser gentil y que el manejo pues va a ser la intervención pues que se haga sobre esa. En los casos de hipertensión de origen endocrinológico, recordar pues que la hipertensión monogénica son todas las causas genéticas que se asocian con alteración de los riñones y de la glándula adrenal, que entre ellas pues está el hiperaldosteronismo primario, que es por sobreproducción de aldosterona, que lo que me genera pues es hipertensión, hipocalemia y retención de sodio, y que el manejo va a ser, pues listo, le controlo la hipertensión arterial, puede ser con bloqueadores de canales de calcio, pero que debo dar un manejo específico para la causa, que en estos casos sería suprimir la hormona adrenocorticotrópica con glucocorticoides o incluir antagonistas de receptores de mineralocorticoides o en algunos casos adrenolectomía unilateral. En el síndrome de Liddle, donde la alteración es en los canales de sodio epiteliales dependientes de aldosterona, que se genera con hipertensión, hipocalemia, alcalosis metabólica, yo voy a poder controlarla mejor
la presión si inhibo esos canales epiteliales de sodio, y eso lo voy a lograr con bloqueadores de canales de sodio como la milorida o el triamtereno. Pues hay otras causas como el SAME, que es el síndrome de exceso aparente de mineralocorticoides, que el tratamiento va a ser bloqueando pues esos o con antagonistas de esos mineralocorticoides como la espironolactona, la plerenona. Entonces, que no es solamente el manejo de la hipertensión arterial, sino pues tratar la causa de base. Y en la hiperplasia renal congénita, que puede ser por deficiencia de la 11-hidroxilasa o deficiencia de la 17-alfa-hidroxilasa, que yo debo suplementar los glucocorticoides que regulan esa secreción de hormona adrenocorticotrópica, me suprimen la síntesis de esteroides y pues me ayuda a controlar la presión arterial. Y aquí los calcio antagonistas pues ayudan a manejar la presión arterial, pero también la amilorida o la espironolactona. Y pues en el síndrome de Cushing, que en algunos de los casos puede requerir adrenalectomía, puedo incluir, pues la idea es como buscar la fuente de ese cortisolismo y pues nuevamente manejar pues la enfermedad de base para poder controlar la presión. En los incidentalomas adrenales siempre debo como se asocia a crisis hipertensiva en algunos casos, siempre hay que descartar un exceso en la producción de catecolaminas, siempre realizar no solamente una imagen abdominal, sino también aquí ya todas las metanefrinas en plasma y orinas, aldosterona plasmática, niveles de renina o inclusive en algunos casos biopsia para descartar malignidad, y que en algunos pues, de los casos va a requerir la excisión quirúrgica para lograr el adecuado control de la tensión arterial. En los casos de niños con hipertensión de origen reumatológico, recordar que tanto la enfermedad me puede generar compromiso renal y contribuir a la presión arterial, o también los medicamentos que yo uso para esa enfermedad me pueden contribuir al desarrollo de hipertensión arterial en algún momento del curso pues, de esa enfermedad. Entonces, que en estos casos pues sumado a todo el estrés oxidativo, inflamación o inclusive disfunción vascular que se generan en algunas de estas enfermedades autoinmunes, yo debo siempre sospecharlas, y las voy a sospechar pues si hay cambios en la piel, alteraciones a nivel de la línea hematológica, elevación de la BCG o la PCR, pero también si hay proteinuria, hematuria, elevación de la creatinina, o inclusive en algunos casos pues cuando hay síntomas generales como debilidad, pérdida de peso, fiebre, artralgias, mialgias, que luego hacen elevación de reactantes de fase aguda, se les descarta un foco infeccioso y no tienen foco infeccioso y ya comienzan a hacer pues las crisis hipertensivas o la disfunción renal. Ahí siempre debo sospechar un grupo de enfermedades autoinflamatorias que en estos casos pues van a ser las vasculitis sistémicas, y que el manejo es integral y muchas veces va a ser una hipertensión difícil de controlar y voy a requerir pues los corticosteroides o los antiinflamatorios, o en los casos de las vasculitis como la arteritis de Takayasu, el manejo endovascular para el segmento pues arterial comprometido. Y ya para terminar, recordar en la hipertensión de origen neoplásico que el tumor de Wilms es el tumor renal más frecuente que puede generar hipertensión por activación del sistema de renina, angiotensina y aldosterona, que debo hacer una vez pues hago el diagnóstico, hacer toda la estadificación de este tumor, y que solo voy a poder controlar la presión si le doy tratamiento a la enfermedad, y que ese tratamiento puede incluir cirugía, quimioterapia o inclusive radioterapia si hay un tipo histológico desfavorable. Recordar que el neuroblastoma también es el tumor sólido escleral más común y que lo voy a sospechar siempre que un niño tenga masa abdominal, siempre que tenga hipertensión persistente que le he descartado otras causas, porque ese tumor puede estar en cualquier parte de la cadena simpática. Si tengo dolores óseos, pancitopenias, parálisis por invasión del agujero intervertebral, diarrea acuosa grave persistente, síndrome de Horner o nódulos subcutáneos, siempre pues debo descartar el neuroblastoma. Y pues para manejar la presión bien, además del manejo antihipertensivo, pues va a ser cirugía, quimioterapia o radioterapia. Y el pheochromocytoma, que también es un tumor de origen neuronal que contribuye a las crisis hipertensivas por secreción de catecolaminas. En estos casos, como el pheochromocytoma puede ser
contribuirme tanto a la hipertensión, siempre debo tratar de reducir la presión arterial. La meta no va a ser el percentil 95, sino el percentil 50 para la de la talla en estos pacientes, y siempre va a ser tratar de iniciar alfa bloqueadores, pero que después de los alfa bloqueadores, estos me pueden generar taquicardia y que entonces al tercer, cuarto día puedo combinarlos con beta bloqueadores para evitar como esa taquicardia refleja que me genera por el uso de bloqueadores alfa-adrenérgicos, y que en la segunda línea pues van a estar los calcioantagonistas. Pues en neonatos que están prohibidos los IECAS, que solamente voy a usar infusiones endovenosas y antihipertensivos de acción corta, y los que más tienen experiencia en neonatos son el nitroprusato, la betalol, esmolol, nicardipino, tronidina y la hidralazina. Y pues el pronóstico, aunque si yo paro y manejo adecuadamente la presión, digamos que estoy como controlando esa isquemia que se está generando o ese compromiso que se está generando de órgano blanco, puedo tener consecuencias o de que no controle bien las crisis hipertensivas o porque tenga un tratamiento agresivo. Y pues a largo plazo, cuando yo no controlo las crisis hipertensivas, puedo tener hipertrofia ventricular izquierda, el niño puede quedar con falla cardíaca, con cardiomiopatía hipertensiva, con secuelas neurológicas, con una nefropatía hipertensiva de base o enfermedad renal crónica. La ceguera puede ser permanente o el déficit visual puede ser permanente, y en algunos casos pues pueden haber resultados fatales. Y si no controlo y si controlo excesivamente la presión, pues me puede aumentar el riesgo de mielopatía isquémica transversa, pérdidas visuales transitorias o permanentes, o inclusive pues muerte en estos pacientes. Entonces el pronóstico pues va a depender de qué tan adecuado es el manejo, del diagnóstico temprano de la causa y del buen control y la adherencia a largo plazo, porque muchos de estos pacientes quedan con hipertensión crónica y requiriendo pues medicamentos a largo plazo. Y para llevar a casa, pues recordar que los niños no son iguales que los adultos, que no existen valores específicos para establecer una crisis hipertensiva, pero que me debo buscar una meta, y esa meta es el percentil 95, y que a raíz del percentil 95 puedo ayudarme a determinar más o menos cuándo ese paciente puede estar cursando con una crisis hipertensiva, o saber que esa es la cifra a la que yo quiero llegar para bajarle la presión, que el objetivo pues es determinar si hay compromiso de órgano blanco, descartar una posible causa de base subyacente e iniciar el manejo sin, por decir algo, no debo esperar a tener todos los exámenes y toda la historia para iniciar el manejo por el riesgo de consecuencias a largo plazo que se pueden generar, evitando siempre un descenso abrupto de la presión, recordando la causa específica o el manejo específico de la causa subyacente para ayudar al buen control pues, de la presión, y siempre tomarle la presión a los niños, porque ya vimos que los neonatos pueden cursar también con hipertensión. Estas fueron todas las referencias que